Antes de arrancar con la entrevista correspondiente, quiero agradecer a Hotel El Antártico por patrocinar el segmento de entrevistas. Hotel El Antártico en la ciudad de Diamante, en la intersección de Irigoyen y San Martín. Les dejo el teléfono por si ustedes se quieren comunicar. Lo que corresponde a Argentina se pueden comunicar al 34 34 470 904. Si sos de otro país, le tenés que agregar el más 54 9. Hotel El Antártico en Irigoyen y San Martín, un lugar diferente en una tierra diferente. Ahora sí, después del chivo, y gracias por esperarme, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por esa invitación. Un gran saludo al programa No Todas las Mañanas Son Iguales y a los hermanos y hermanas de Argentina. Bueno, le comentamos a la gente que esta es nuestro tercer intento de entrevista. Salió una entrevista el martes pasado con David, parte también de la banda, pero por cuestiones de sonido, de distancia, por ahí son entrevistas de larga distancia. Ellos son de Colombia, nosotros estamos acá en Argentina. Por ahí la señal se nos va, por ahí dificulta el sonido, así que bueno, hoy intentamos de vuelta para poder subir y que las redes sociales también tomen conocimiento de esta muy buena banda colombiana. Mira, podemos arrancar contando un poco la historia de la banda, si te animás, si nos podés contar desde qué año están tocando, si hay algunos discos de la banda, algún de los integrantes también, si nos podés comentar un poco. Claro que sí, claro que sí. Nosotros bueno, la banda se formó en el año 2018 en la localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá. Bosa es una localidad de gente trabajadora. Eh, Nos juntamos Juan David, el guitarro, que es un amigo, Camilo y Andrés, quien era el baterista, y Camilo, que es el bajista actual. Y bueno, Juan David y Camilo se conocieron en la Universidad Nacional, compartían la misma carrera, ciencia política. Yo también estudiaba en la Universidad Nacional de Colombia, estudiaba filología alemana y Andrés trabajaba en la parte de construcción. Decidimos formar una banda a raíz también de las elecciones que se dieron en el año 2018, que quedó pues elegido Iván Duque, y desde ahí comenzamos a formar también pues todo lo que articula la banda, ¿no? El tema no solo musical, que tocamos death metal, un poco más de death metal, tirando más a vieja escuela, sino también el tema lírico y el tema de memoria histórica, que es básicamente el eje central de la banda en este momento. Actualmente contamos con un EP que se llama Masacres con Criterio Social, el cual fue lanzado en el 2022. También un split que hicimos con más bandas colombianas, varios sencillos también en plataformas como Digna Rabia y Lumaninaya. Y recientemente estamos sacando el álbum de Los 12 Apóstoles. Bien, ¿nos podés comentar un poco las influencias de la banda? Claro que sí. Bueno, principalmente una banda que nos unió siempre a nosotros ha sido La Pestilencia. La Pestilencia es una banda de metal y punk que nació en Medellín y Bogotá, que vivió también todo este tema de la guerra en Colombia, en su época, diría yo, más cruda, y le cantaban en contra, digamos, a ese momento de la historia. También nos influenció bastante Masacre, una banda de Medellín que canta death metal. Nos influenció Sepultura, ya yéndonos un poco más a Latinoamérica. Nos influenció Hermética, que a propósito cumple 35 años, el ácido argentino. 2 minutos, mucho punk, mucho metal, la verdad, es lo que nos ha marcado a los cuatro en la banda. Mirá, te voy a comentar algo. Yo tuve la oportunidad de ver la banda Masacre. Vino acá para un Cosquín, pero hace años, hace años. Y fue la única banda que pude ver lúcido. Después de Masacre no me acuerdo más nada.
Sí, imagínate. Tuve la oportunidad de ver la banda, muy buena banda, la Masacre. Es más, eh, había una revista de metal, no sé si todavía la estarán publicando, que se llamaba Epopeya. Y bueno, habían largado Masacre un disco en ese momento, de los 2000 creo que eran. Y había un tema de Masacre, ahora a esta altura, ya casi 20 años atrás, no me acuerdo el nombre de la banda, del tema. Pero tuve la oportunidad de escuchar ese tema y tuve la oportunidad de escuchar en vivo Masacre. Así que muy buena banda, loco, muy buena banda. Sí, la verdad es que Masacre ha sido una gran influencia también de ambas cosas, ¿no? Es un death metal potente, es un camionado de banda y también pues las letras narran esa violencia en Colombia, ¿no? Éxodo es una de esas canciones que narra lo que es la violencia acá en Colombia. Me había comentado David que van a tener una gira internacional. Bueno, van a estar acá presentes el 24 de marzo, pero también no le quiero errar a los países, pero creo que me había dicho Chile y Uruguay, ¿puede ser? Sí, justamente ya nos encontramos acá en Santiago de Chile. Vamos a tocar el día de mañana, sábado, en un lugar que se llama La Comarca. El martes estaremos tocando en el festival Nunca Más, el 24 de marzo. Luego el sábado 28 estaremos tocando en Uruguay, en Montevideo. Y nuevamente estaremos tocando en Buenos Aires el viernes 3 de abril. Y ya pues partiremos a Colombia nuevamente. Ah, bien, se pegan una buena gira por Sudamérica. Muy bien esa. Sí, sí, la verdad es una gran oportunidad, se nos dieron las cosas y bueno, hay mucho esfuerzo por detrás, pero también hay mucha moral y muchas ganas de hacer las cosas. Entonces, pues estamos muy contentos, también muy emocionados por todo lo que se viene. ¿Y esta es la primera gira internacional que tienen o ya han hecho otras? No, es la primera, es la primera. Ya después, digamos que a mitad de año, en julio, vamos a ir hasta República Dominicana. Y después de mitad de año planeamos hacer unas fechas ya en Colombia, en varias ciudades de Colombia. Bien, mira, parte de lo que tenemos el objetivo de hacer en estas entrevistas de las bandas que participan del Nunca Más es, bueno, la mayoría de las bandas son argentinas, pero bueno, tenemos la posibilidad de hablar con ustedes que son de Colombia. Nos habían explicado un poco anteriormente, David, que cómo fue el tema de ahí del proceso militar en Colombia. Pero ¿nos podrías comentar desde tu punto de vista, eh, primero si nos puede dar una pequeña reseña histórica de lo que fue el golpe militar, si tenés algo de conocimiento? Y también si nos podés comentar hoy en día cómo se vive esa parte negra de la historia de Colombia. Bueno, realmente nosotros en Colombia no tuvimos como tal lo que fue una dictadura militar. Sin embargo, la violencia sí se ha vivido, digamos, por parte del Estado, sí se vivió de diferentes formas, ¿no? Digamos que especialmente pues a raíz del narcotráfico, como se consolidó también el aparato estatal en los ochentas, y posteriormente, digamos, en gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez, se recrudeció y aumentó lo que fue el desplazamiento interno en Colombia, sí, especialmente para ciudades como Medellín, como Bogotá, Cali. Llegaron muchos desplazados por la violencia en Colombia que se vivía en ese momento. También el hecho de que hayan habido muchas masacres paramilitares a manos de ese brazo legal del Estado que fue que es el paramilitarismo y que todavía se ven sus secuelas, al igual que la persecución, por ejemplo, en los años 80 y 90 hacia quienes eran metaleros, hacia quienes se consideraban punqueros, especialmente en Medellín, por parte de estas bandas criminales, que muchas veces terminaban desapareciendo los jóvenes
rebeldes de ese entonces en el país. Ah, bueno, había dicho en su momento ahí tu compañero que usaban como método propagandístico, que usaban como propaganda eh, la desaparición y muerte de gente inocente que nada tenía que ver con los rebeldes. Mirá, estamos haciendo la entrevista y se largó la lluvia. Así que por ahí si escuchan un ruido raro es que se largó tremendo chaparrón. Pero bueno, estamos bajo techo, así que le podemos mandar igual a la entrevista, no, no hay problema. Sí, sí, justamente ese tema es el de los falsos positivos, en el cual el Estado eh, pues se demostró que el ejército colombiano lo que hacía era enviar ofertas de trabajo ficticias y reales en donde le decían a los jóvenes que iban a ir a recoger café a jóvenes humildes, que en este caso los jóvenes de Soacha, que es un municipio cercano a Bogotá, eh, con el objetivo de darles trabajo y decir que iban a poder tener sus finanzas, pero en realidad lo que ocurría era que el ejército, cuando los concentraba, les daba tiros de gracia y los disfrazaba de guerrilleros. Por eso muchos de estos cuerpos eran pasados como bajas en combate, pero también tenían dos botas izquierdas. Entonces los arrojaban a fosas comunes, por televisión pasaban, los hacían pasar como guerrilleros diciéndoles que habían sido bajas en combate cuando en realidad pues habían sido asesinados por el Estado. ¿Y ustedes tienen alguna fecha de... suena mal decir conmemoración, pero a donde honran la memoria de esos desaparecidos y hacen un reconocimiento de esa época oscura de lo que fue el golpe militar en Colombia? Por ejemplo, acá es el 24 de marzo. ¿Allá tienen alguna fecha donde recuerdan esos momentos de la historia de ustedes? Sí, sí, el 9 de abril es el día de la conmemoración de víctimas de crímenes de Estado. Es el 9 de abril. Bien. Vos sabés que para ahí nosotros nos gusta, viste, hablar un poco, que la gente que nos escuche o nos escucha, em, que conozcan un poco más de la voz de la gente que entrevistamos, sea de provincias argentinas o sea de otros países. Y yo te quiero preguntar, siendo que ustedes son muy vecinos del país de Venezuela, eh, ¿cómo se vivió en esa zona ese ataque de Estados Unidos? No nos queremos poner en el medio, no queremos decir si les fue favorable a Venezuela o si no, pero ¿nos podés comentar cómo se vivió ahí en lo que es la zona de la Gran Colombia ahí, que son todos países hermanos latinoamericanos, pero tienen gran hermandad entre ustedes, han compartido en su momento el gran país que fue la Gran Colombia, pero no sé a dónde estás ubicado vos en Colombia. Sé que en la parte de limítrofe entre Colombia y Venezuela había un éxodo bastante grande de venezolanos, pero ¿nos podés comentar algo cómo se vivió allá? Sí, digamos que fue pues un momento de mucha incertidumbre porque pues el golpe lo ejecutaron en la madrugada, el tema de los bombardeos y demás. Entonces era un momento de mucha incertidumbre también en el tema de la frontera, pues había mucho desplazamiento, como ya lo mencionaste. Eh, el tema también de que Trump incluso llegase como a amenazar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, decir como que era el siguiente. Entonces, pues mostrar su poderío, ¿no? Sí. Afortunadamente, digamos que, o bueno, afortunadamente sí, lograron, digamos, como arreglar un poco la situación, digamos, con el tema de la vicepresidenta que quedó a cargo y también que el poder pues no quedó, digamos, en María Corina Machado. Pero sí, siempre, digamos, este tipo de episodios pues repercuten entre ambos países, porque pues obviamente ahí en Colombia el tema de la frontera pues es el primer país, digamos, donde cruzan también las personas de Venezuela y donde también se maneja mucho comercio. Entonces el hecho de que estas situaciones pasen pues afecta demasiado a ambas partes.
¿Y vos cómo ves, como colombiano, qué sensaciones te generan que un presidente como Trump, que no sé, anda con aires de héroe, de falso héroe, porque hace, así como lo veo yo, no quiero tener la verdad absoluta, pero como quiere imponer que él es un héroe mundial a base de mentiras, y que pone como excusa el narcotráfico para querer ir e invadir países. ¿Cómo vivieron ustedes esa situación que vos justo lo estuviste nombrando cuando dijo que Colombia era la siguiente? Bueno, pues ahí se demostró días después que, por ejemplo, el cartel de los soles nunca existió y pues es la estrategia que ha usado por años Estados Unidos, ¿no? Si vivían acá en el sur de América, siempre somos narcos, en el Medio Oriente y demás son terroristas, tienen bombas nucleares, sí, y siempre han buscado, digamos, una excusa para poder intervenir y sobre todo apropiarse de recursos. Eh, pues por fortuna, digamos, después de ver lo que había pasado en Venezuela y lamentablemente pues ver el tema de las bombas que caían también en la ciudad de Caracas, pues acá en Colombia también no sabíamos muy bien qué iba a pasar, por lo que pues la amenaza iba escalando, pero bueno, afortunadamente digamos que no ocurrió nada. Más allá de eso, y se demostró incluso que este tema del cartel de los soles, que era algo con lo que asociaban eh, bueno, a varios presidentes de la región, especialmente al presidente de Venezuela, expresidente de Venezuela, pues eh, no era cierta, ¿no? Sino era una estrategia también pues de Estados Unidos. Se ha visto durante toda esa historia esa forma de imponerse a través de las armas y a través de la amenaza y la guerra. Bueno, ahora te muevo de vuelta para la parte de la música y te quiero preguntar sobre el movimiento metalero en sí, en general en el país. ¿Cómo lo ves vos? Y si nos podés comentar ahí, para nosotros los que estamos acá en el sur y para bueno todos los otros países de Latinoamérica que nos escuchan, nos podés comentar así a grandes rasgos cómo es la escena metalera, cómo es el tema de la banda, hay apoyo por parte de los fanáticos, hay apoyo por parte de los políticos a la hora de querer habilitar shows. Por ejemplo, acá en Argentina tenés 200 trabas para poder armar un pequeño show. ¿Nos podés comentar cómo es allá? Bueno, principalmente todo el tema del metal y las escenas alternativas, las subculturas, digamos, también alternativas como el punk y otras siempre se han movido desde la autogestión. Siempre se ha partido, digamos, de este tema de la autogestión. Y si bien la escena ha venido creciendo porque hay un montón de bandas también por escuchar y un montón de bandas que están sacando materiales muy bien producidos, sí se ha mejorado en este tema del sonido, se ha mejorado también en la calidad de las prendas, por ejemplo, que se mandan a hacer, de los CDs, hay alianzas ya, digamos, con sellos a nivel nacional e internacional, siempre se ha movido desde la autogestión. Entonces creo que eso es algo como claro. Sin embargo, el tema, por ejemplo, de los escenarios, también Colombia se ha vuelto como un referente a nivel sí, nacional e internacional para poder traer más bandas y que lleguen más shows. Antes, digamos que hace unos 10 años uno estaba pendiente de que si venía Metallica era, uf, era un hito, era una historia, sí, pero ya por ejemplo vienen muchas más bandas y mucho más seguido al país, entonces es como un punto donde se ha desarrollado muy bien también el metal. Me nombraste a Hermética como una influencia que tuvieron. Mirá, yo te comento, yo tuve la posibilidad ahora que está reunido Hermética, que cumplió 35 años, como dijiste el disco, tuve la posibilidad de verlo. Esperemos que en algún momento, o no sé si ya han ido para aquellos lados. Pero bueno, la pregunta es si conoces algunas otras bandas argentinas que te gusten, aparte de Hermética.
Sí, sí, 2 minutos. Digamos que el tema del punk rock también ha estado como muy ligado. Callejeros, Los Piojos, eh, bueno, los amigos de Tungsteno también, que el Gabo, con él vamos a tocar con su banda el 3 de abril. Eh, es una banda que uno veía de pelado, ¿no? Uno veía cuando tenía 16 años. Ellos fueron varias veces a Bogotá, a un festival que se llamaba el Bogotrash. Y bueno, eh, digamos que por casualidades de la vida nos hablamos ahora con el Gao y bueno, vamos a compartir con su banda ya en Buenos Aires para su cumpleaños. Eh, algo y quédate tranquilo con lo que te voy a preguntar, no, no importa la respuesta, quédate tranquilo. Pero no, ¿nos podés decir algo que te guste de la Argentina y algo que no te guste? Con sinceridad, mira, te estoy diciendo con sinceridad. Y enfrente mío tengo un paquete de yerba que dice sinceridad, que es una marca de acá de Argentina de yerba. Estoy tomando mate justo. Y me quedó bien al pelo, viste, la publicidad. Pero ahí, siendo sincero, no hay problema. Y si alguien después se enoja, deja, yo me encargo. Pero yo me hago cargo. La respuesta tuya, no hay drama. Pero bueno, no, tenés algo lindo que Bueno, digas, uy, mirá esto, qué bueno de los argentinos. Y obviamente tenemos partes malas. Creo que nosotros los argentinos tenemos más malas que vos. No vale hablar de la final de la Copa América. bueno, no, no, pues digamos que cosas muy buenas. Yo resalto mucho el tema del aguante a nivel musical. Se ve eso mucho, ¿no? El tema de hacerle el aguante a las bandas, de apoyarlas, de que si son bandas emergentes, bueno, se bancan, como dicen allá, se bancan y van y los apoyan, les demuestran ese apoyo. También el tema cultural, yo creo que Argentina ha influenciado también parte de lo que es Colombia a nivel musical. Eh, yo sé que hay opiniones divididas, sí, pero por ejemplo se escucha mucho Soda Stereo también en Colombia, varias bandas argentinas, Fito, Charly García, eh, el tema cultural, ¿no? Borges, hay grandes expositores, Mercedes Sosa, entonces yo creo que esto es una riqueza inconmensurable, aparte pues del sur, de la Patagonia, que pues tenía pensado, quería poder aprovechar, pero lamentablemente no puedo ir en esta ocasión, pero sí quisiera conocer, por ejemplo, Ushuaia, ¿sí? Ya temas que no me gustan, bueno, y también el tema del fútbol, creo que lo viven a otro nivel, lo viven con mucha más pasión y es algo muy propio de allá de Argentina. No sé en este momento realmente que no me pueda gustar, espero que nada, o sea, porque Esa pues va a ser mi respuesta primera vez en Argentina, es pero populista. Es porque venís a Argentina y no querés quedar mal. Pero bueno, está bien, no pasa nada. no, 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 pues lo estoy pensando, así de primerazo no se me ocurre nada. De pronto, como que a veces la comida puede ser muy igual, sí, puede basarse, digamos, como en carne, pizza, espagueti y ya se acaba. Pero pues bueno, eso es algo que vamos a descubrir. Y el Claro, ego, a veces es el eh, ego de los argentinos. por ahí algo que pasa cuando hablas de Argentina es que se refleja mucho la cultura del porteño. Es más, me pasó Ujú, hoy que me estaban hablando de Buenos Aires y le digo, loco, disculpa, pero a la Argentina no es solamente Buenos Aires. Por ejemplo, acá ujú, yo vivo en Entre Ríos, es una otra provincia de Argentina. Entre Ríos te das cuenta, es referencia que estamos entre el río Paraná y el río Uruguay, ¿no? Y acá sí, hay una variedad de comida a base del río. Ahí sí, está, por ejemplo, el chupín, que vendría a ser como una especie de guiso a base de pescado, la empanada de pescado, la milanesa. Bueno, sí, también es casi lo mismo, pero a pescado. Tenés razón. Tenés algo de razón, ¿no? Que sí, tenemos medio repetitivo el menú argentino. Pero, ¿y si tendrías que elegir una comida argentina, cuál elegirías? Eh, me gustaría probar el bife de chorizo, pues auténtico, o un asado argentino, un asado. Pero ahí, ahora cuando Eso ven, diría yo como.
Calculo que los chicos ahí ¿Cómo? de la organización le van a hacer un asado. Es como algo cultural acá, ¿viste? O sea, nos juntamos y comemos asado. Así como nos juntamos y tomamos mate en cualquier ocasión, cuando pinta juntada de amigos, juntarnos para comer un asado, así calculo que... y si no lo esperan con un asado, avísame y yo le tiro ahí un mensajito a los pibes que, jugatelas con los locos. Vienen de Colombia, no le va a dar un asado. Te hago Perfecto, la, no, perfecto. Te hago la última pregunta, después te voy a pedir que nombres todo lo que es plataforma y redes sociales para que la gente conozca un poco más la banda. Pero viene la pregunta picante, como para variar un poco. Y viene relacionado con lo sucedido, que estamos hablando recién, del fútbol. Y le había preguntado a tu otro compañero, te pregunto a vos ahora. Contame sensaciones de esa final de la Copa América, vos como colombiano, de venir, de hacer un campeonato. Es más, yo te digo, yo como argentino estaba cagado hasta las patas. Decíamos, loco, no vaya a ser, porque aparte ya nos habían ganado en algún momento. Y vinieron también ganándole a España y creo que a otro grande, no me acuerdo quién. Y dijimos, chavo, acá esta final la perdimos, la ganamos de pedo. Como argentino te digo, la ganamos de pedo. Fue un partidazo. Pero bueno, de nuestro lado estuvo la suerte que Lautaro hizo el gol, ¿no? Pero del lado de ustedes, ¿cómo vivieron esa final? Y una vez que terminó el partido, si querés decir una puteada, decila, no hay problema. Pero comentanos ahí tu experiencia en esa final de la Copa América, esa tremenda final que jugó Colombia contra Argentina. Bueno, yo pienso que esa selección venía haciendo un muy buen proceso, la verdad. Eh, pues se la guerrió, pero a veces la mentalidad, digamos, del jugador colombiano nos juega también incluso en contra, ¿no? El hecho de ver a Lautaro y no romperle las piernas es casi que imperdonable, ¿no? Porque yo creo que si hubiera sido al contrario, de pronto Otamendi sí hubiera entrado sin miedo, digamos, a evitar, pues obviamente el gol. Eh, Después de esa final, sí, la verdad, pues había mucha ilusión, no, no voy a mentir, porque estábamos muy ilusionados, yo personalmente lo estaba viendo con unos amigos y bueno, pues no se habló mucho después de eso. Digamos que la selección, en realidad, la selección Colombia ha venido ilusionando en los últimos años, ha venido creciendo también con su proceso deportivo. Eh, ya hay personas que ya no deberían estar ahí, sí, ya saquen y que no estorben más. Pero bueno, vamos a ver también, se ve en el Mundial, entonces vamos a ver qué pasa. ¿Y Y qué se viene la perspectiva revancha, tienen ¿no? para el Espero Mundial? que sí. Si se llega a hacer, ¿Cómo, porque cómo? hasta ahora no sabemos si se va a hacer. ¿Qué perspectiva tienen ustedes de Colombia? ¿Cómo lo ven para el Mundial? ¿Hasta dónde pueden llegar ustedes? No, pues el objetivo siempre es ganarlo, ¿no? El objetivo siempre es ganarlo, pero eh, pues no sé, todo es ahora como muy incierto, más que pues ahora el formato es mucho más grande, son 48 países, ¿no? 48 selecciones. Eh, Siento que ha cambiado mucho el fútbol, pero bueno, esperemos a ver que Colombia haga un buen papel. Y pues nada, creo que ser campeón mundial es algo que también nos gustaría saber a nosotros. En algún momento calculo que sí, que va a llegar. Por ahí sí, es verdad que ahí al colombiano le falta un poco la picardía que tiene el uruguayo, el argentino, también por ahí tiene un poquito más de picardía el brasilero. Y le falta a eso le faltaría un poco al colombiano. Y una vez que se pongan un poco más pícaro, más canchero, como dicen algunos, ¿no? Calculo Sí, que ahí sí. ya pueden aspirar al siguiente nivel y no sé si decirte campeón, pero estar ahí eh, siendo protagonista. Ojalá en algún momento, como sudamericano, yo lo digo, siempre nos gusta querer demostrar no solo nuestra pasión, porque aparte también ustedes tienen su pasión como colombianos para el fútbol, sino eh, como sudamericanos querer miarle a estos europeos culiados y pasarle el trapo por encima. Ujú. Así que, y de allá de Colombia, ¿de qué equipo sos? De Independiente Santa Fe.
Ah, bien. Bueno, se viene la Libertadores contra Platense, Peñarol, Corinthians. Ah, lindo grupo, guarda, está lindo ese grupo. Y de acá de Argentina, Sí. ¿qué equipo te sentís más representado? Mm, digamos que he visto mucho Boca, he visto jugar a Boca, eh, lo vi perder también contra Once Caldas. Ah, no me voy a acordar. Eh, pero sí, sí, digamos que podría decir que soy un poco más seguidor de Boca en Argentina. Sin embargo, digamos, All Boys me parece un buen equipo. Eh, Ferro también, entonces eh, son varios, ¿no? Digamos que en Colombia sí, pues Independiente Santa Fe y ya por fuera sí, pues diría que soy más seguidor como de Boca. Bien. Bueno, te voy a pedir ahí que tires lo que son plataformas donde pueden escuchar la banda y en qué redes sociales pueden ubicarlo para informarse un poco más y también, ¿por qué no seguirlos a ustedes? Bueno, nos pueden encontrar tanto en plataformas digitales como también en redes sociales como @Corpus Calvari. Estamos sacando un sencillo que se llama Los Doce Apóstoles, que hará parte de lo que es el álbum Los Doce Apóstoles, es un álbum homónimo. Eh, y bueno, por ahí ya alguien subió, ya alguien subió el álbum completo a YouTube. Entonces pronto también lo van a poder ver desde nuestras plataformas en Spotify, Deezer, en YouTube, en Apple Music, Tidal y bueno, etcétera. Entonces nos pueden encontrar como @Corpus Calvari. Bien, bueno, lamentablemente por problemas climáticos, justamente cuando estamos haciendo la entrevista, había una tormenta. Y justo en la última parte donde Santiago iba a presentar el tema, se me cortó la luz. Entonces no pudimos terminar la entrevista. Pero bueno, le comento a los que estén acá hasta finalizado el video. Vamos a estar pasando el tema de la palomera, que habla sobre los centros de detención estudiantiles que había en Colombia. Eh, Me contaron ahí los chicos de la banda que hubo muchos actos atroces hacia los estudiantes colombianos en esa época, en la época de la dictadura. Y bueno, ellos hicieron este tema para reflejar lo que pasaba en esa época, lo que pasaba en ese lugar, que en su país le dieron esa definición a los centros clandestinos, el nombre de la palomera.